Continuar con nuestro discipulado bautista reformado. Hemos procurado a lo largo de todo este material tocar los temas más importantes de la vida cristiana, la doctrina, la iglesia, especialmente desde un punto de vista confesional, pero también con un enfoque bien práctico para aquellos que quieren unirse a nuestra iglesia, para aquellos que se han unido y como miembros necesitamos recordarnos constantemente las doctrinas fundamentales de la palabra, y también para aquellos que vienen a la fe o que el Señor les está llamando a la fe. Dijimos que es un material útil también para evangelizar, sobre todo en las primeras lecciones, la primera mitad, donde se tocan muchos temas que guían al Evangelio y al entendimiento de la gracia de Dios. Ahora que ya estamos casi finalizando, nos quedan 3 lecciones más, esta y 3 lecciones más. Creo que vamos a finalizar el primer fin de semana de enero. Entonces, hermanos, vamos a meditar en el tema del servicio cristiano. El servicio cristiano. Empecemos con una pregunta bien básica. ¿Qué es servir? ¿Qué es servir? Una definición que uno puede encontrar en un diccionario, porque servir no solamente tiene que ver con servir en la iglesia, aunque se usa mucho en la iglesia, pero es una palabra, una frase que se puede utilizar en distintos entornos. Entonces, servir es estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. Entonces, se puede utilizar esto en un sentido muy amplio. Pero vamos a ver algunas palabras bíblicas que nos ayudan a dar un poquito amplitud a la idea. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay una palabra, bueno, ustedes saben que tienen esos acentos que es difícil de pronunciar, ¿verdad? Pero esa palabra aboda o abodá, la idea es trabajar, y se habla de el que sirve como el que trabaja, ¿verdad? De ahí el punto de que se habla de un servidor, incluso también de un ministro, que es aquel que trabajaba en las cosas sagradas, y hoy en día también esa palabra ministro se usa también en el sentido de la política, un servidor público, también se dice así. En el Nuevo Testamento aparece la palabra diaconía, tiene que ver con un servicio sencillo, un servicio hogareño, doméstico, puede ser también un servicio fraterno, de ahí el tema de que los diáconos hacen un servicio de mesas o un servicio de suplir a los necesitados dentro de la iglesia local, también es un servicio fraternal, y diaconía en el sentido de el oficio como tal. La palabra latreia, que esto tiene una relación de servicio, pero en torno al culto que sea Dios. Por eso decimos que estamos sirviendo a Dios muchas veces como un sinónimo de rendirle culto a Él. Es un servicio a Dios lo que hacemos aquí. Y la palabra liturgia, que tiene que ver con ministración, de la cual deriva también nuestra palabra liturgia en español, donde hablamos de el orden, ¿verdad?, que compone precisamente el culto. Cuando se canta, cuando se ora, cuando el pueblo responde, cuando hay una lectura. Eso tiene que ver con ministración. Y también hay otra palabra que se ha hecho ciertamente famosa por algunas predicaciones especiales, la palabra doulos, que significa esclavo de un bajo rango. Se hablaba del doulos en los barcos, el esclavo que iba en la parte de abajo, los remeros que iban en la parte de abajo eran esclavos, o sea, no tenían libertad, pero eran los que estaban, digamos, en un sentido, en la labor más dura, porque era el rango más bajo.
Entonces vemos que todas estas palabras tienen que ver con una ocupación, con una tarea, con una labor, con estar sujeto a alguien. Para que la idea de siervo sea correcto, es que hay alguien por encima a quien están sirviendo. Por eso puede hablar un siervo en torno a su amo, un siervo en torno a su nación, un siervo en torno a un ejército, un siervo en torno a el Señor en la iglesia. Vamos a ver ejemplos bíblicos acerca del servicio. Tenemos varios ejemplos. Estos ejemplos, obviamente, que están poniendo aquí no son todos, no es algo exhaustivo, pero son ejemplos donde queda claro que se utilizó esta palabra siervo. Por ejemplo, se habla de José como siervo de Faraón. Y Faraón, ¿verdad?, ocupaba obviamente un rango de gobierno. Y José era su siervo de Faraón. Aun cuando también llegó a ser el segundo en el reino, era el siervo de Faraón. Abisag, un siervo de David, y en este sentido era un guerrero, un personal del ejército de David. Se habla de Josué como siervo de Moisés. Moisés liderando al pueblo de Dios en la salida de Egipto y en el caminar en el desierto hasta la tierra prometida, y Josué ayudándole, sirviéndole. Por eso se habla de Josué como siervo de Moisés. En el entorno de los profetas, Elías tenía un servidor que era Eliseo, ¿verdad? Luego que Elías se va, entonces Eliseo toma esa gran responsabilidad, pero él fue un siervo de Elías. Veamos también en el Nuevo Testamento, por ejemplo, se habla de alguien que servía en la sinagoga de los judíos, la reunión, la congregación o asamblea de los judíos, y ese principal de la sinagoga, se habla de él también como un siervo. Esa idea de principal es ministro, o sea que era un siervo. Hay palabras que nos suenan quizás un poco distintas. Uno dice principal, no suena mucho a siervo, pero esa es la connotación, es un siervo. Se habla de los discípulos como siervos de Jesús. Entonces ellos estaban bajo la autoridad de Jesús, bajo las órdenes de Jesús. Y se habla de Juan Marcos como siervo de Pablo y Bernabé. Ahí tenemos varios ejemplos, entonces, de esa palabra, de servir o de siervo. Veamos aquí esta palabra servidores en griego. Cuando vino el pastor Luke Peterson, hablaba en Romanos 13, él explicó ese texto donde dice que los magistrados son servidores de Dios. La palabra diáconos, siervos de Dios. Quizás no siervo de Dios en un sentido voluntario, de que sean creyentes y que están sirviendo a Dios con su oficio, pero efectivamente en el cumplimiento de esa autoridad están realizando un servicio a Dios, consciente o inconsciente, pero lo están haciendo. Los predicadores del Evangelio son siervos de Dios. El texto que aparece allí, de 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio. Pablo y Apolos se identifican como servidores también. Tíquico, que era un ministro, un servidor. Epafras era un consiervo, es decir, un siervo que está a la par. Y los oficiales de la iglesia local, en Hechos 6, llamados diáconos, también en el sentido oficial. Entonces vemos esta palabra, hermanos, nosotros elegimos aquí diáconos, tenemos diáconos entre nosotros. Entonces podemos conciliar estas ideas de que ellos están realizando un servicio y que están en una posición también de autoridad dentro de ese servicio. Obviamente es un servicio que hacen primariamente a Dios, y hacen lo que Dios dispone, pero también están sirviendo a la iglesia, están sirviendo a los hermanos, están sirviendo a los pastores. Entonces es un servicio que están haciendo
para Dios, pero no solamente los diáconos son servidores. Todos somos servidores. Tenemos que conocer este tema y saber cómo ponerlo en práctica. Ahora veamos esta relación entre servicio y adoración. Esto es muy importante, porque usted puede, si usted adora a alguien, le va a servir. Eso es inevitable. O sea, la verdadera adoración conlleva al servicio. Usted puede servir a alguien y no adorarle, ¿verdad? Pero si usted adora a alguien, le va a servir. Si usted adora a Dios, le va a servir. Es decir, no puede haber un verdadero adorador que no sirva. Deuteronomio 6:13 dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Mateo 4:10, Jesús en la tentación, reprendiendo al diablo, le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué significa eso? Solo servir a Dios, no hay que servir a nadie más. No, aquí el Señor mismo está mostrándonos el vínculo entre la adoración y el servicio. Es decir, este tipo de servicio que responde a la adoración. Y evidentemente cualquier servicio que hace el cristiano, aun cuando lo haga a otros, cuando lo hace a su superior, cuando lo hace en la iglesia, a los hermanos, cuando lo hace a un jefe, por más que el jefe sea impío, si él está adorando a Dios, por medio de ese servicio está sirviendo a Dios también. Entonces hay una relación entre adorar al verdadero Dios y servirle a Dios. También vemos que hay una relación entre el servicio y la reverencia. Veamos estos textos. Dice Salmo 2:11: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Una vez se pregunta por qué en la Biblia encuentra versículos o frases que parecen casi que como puestas, ¿verdad? Pero hay una enseñanza detrás de eso, hay algo que podemos aprender. ¿Por qué esta vinculación entre el servicio y el temor? Porque este servicio que estamos haciendo a Dios, obviamente no es algo que nos va a generar tristeza, ¿no? Es algo que nos va a generar alegría, pero tampoco es algo que vamos a hacer con liviandad. Es algo que lo vamos a hacer con temor, con solemnidad. Decimos que venimos a la iglesia a servir a Dios y también servimos a Dios con nuestros cánticos, con nuestras alabanzas, con nuestras oraciones. ¿Cómo lo hacemos? Con reverencia, con orden. Ustedes pueden pensar de que en esas iglesias donde se reúnen y es todo un montón de gente bailando allí o revolcada en el piso, puede usted pensar, ¿están sirviendo a Dios con temor? ¿Es eso servir a Dios con temor y con reverencia en medio de ese desorden? O aún sin necesidad de ir tan lejos, en iglesias donde alguien está orando y todos están hablando a la vez, diciendo amén y aleluya y un montón de cosas, y ni se escucha la oración del que ora. ¿Es eso realmente orar con temor y servir a Dios con reverencia? Debemos hacernos esas preguntas. Ahora, muchos nos van a acusar a nosotros de que por ser tan reverentes, entonces nosotros estamos apagados, el Espíritu no mora aquí, ¿verdad? Y somos cristianos deprimidos o tristes. No, hay alegría, pero hay una alegría que se expresa desde el corazón en la actitud correcta frente a Dios, y ojalá haya también una alegría en nuestros rostros, ¿verdad? Que ilumine, ¿verdad? Dice que el proverbio, ¿verdad? Que si el espíritu está con la actitud correcta, el rostro va a iluminar eso. Estoy parafraseando, ¿verdad? Pero aquel que está con la cara así muy apagada, puede ser que esté en su espíritu desanimado, ¿verdad? Pero venimos con gozo, venimos con alegría a servir a Dios. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y es algo que debemos también cuidar, hermanos, porque fácilmente podemos no prestar atención a esto como un mandato. Usted sabe que en la antigüedad, si el rey lo llamaba a su presencia y usted llegaba con la cara amargada, el rey tenía derecho de pedir la muerte suya, porque usted iba frente al rey con una actitud incorrecta.
Por eso cuando Nehemías estaba así triste por Jerusalén y el rey le dijo que veía en su rostro, tuvo temor, ¿verdad? Nadie podía estar frente a la presencia de Dios con una cara triste. Venid ante su presencia con regocijo. Algo para poner en cuenta dentro del servicio. Ahora bien, veamos estas dos perspectivas del servicio. Podemos mencionar dos perspectivas del servicio. Una que tiene que ver con toda la obra personal o toda la responsabilidad personal individual, y una perspectiva que tiene que ver con el ministerio o tarea en la iglesia local, que tiene una función específica en torno a la iglesia local. Cuando decimos en la iglesia local no necesariamente significa dentro del templo, sino en relación con la iglesia local. Vamos a considerar esas dos perspectivas porque suele pensarse de que uno sirve a Dios solamente cuando está involucrado en las cosas sagradas. Entonces, si en una iglesia el que se para y está aquí, está sirviendo, pero el que está sentado no está sirviendo. Esa es la perspectiva que hay muchas veces. Como decía una muchacha que había visitado la iglesia allá en Barranca, cuando estábamos en Barranca varias veces, que por qué se había ido, ¿verdad? Yo la había contactado y ella decía, no, es que en esa iglesia no hay oportunidad de servir, porque solamente el pastor y algún otro hermano. Entonces, la visión de entendimiento que tenía ella era que el servicio es solamente lo que está aquí y es visible. O sea, entre los que están sentados no hay un servicio. Pero sí también es un servicio. Estar sentado y estar aprendiendo y luego poner en práctica un montón de cosas dentro del entorno de la iglesia es parte del servicio que hacemos a Dios. Veamos también, esa perspectiva la vamos a mantener, ¿verdad? Estoy citando varios temas. Veamos también la relación entre salvación y servicio. Dios no llama a los salvos para que sean salvos y se queden allí quiediticos y después entonces Dios le vaya a llamar para servir. No, ese es un entendimiento incorrecto. Desde el momento en que somos salvados por el Señor, somos llamados al servicio. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Quiere decir que si alguien se convierte de los ídolos, no es decir, ahora yo soy convertido, sí creo en Dios, pero todavía no sirvo. No, usted se convirtió con el propósito de servir a Dios y tiene que servir a Dios. El cómo es otro asunto, pero es hecho por Dios un servidor de Dios. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Vean que el propósito dentro de la salvación que Dios tiene, no solo de limpiarnos, ¿verdad?, de darnos vida eterna, darnos el perdón del pecado, hay un propósito allí, es que sirvamos a Dios. No porque Dios necesite nuestro servicio, sino obviamente aún más muestra de gracia al Señor. El Señor nos da el privilegio de que le sirvamos. Ahora bien, volvemos a esta clasificación. Hablábamos de servicios en la vida personal o ministeriales. Ahora vamos a hablar de servicios formales o informales. Toda esta clasificación nos puede ayudar a tener una visión más amplia de lo que entendemos como servicio y poder de esa manera, entendiendo que estamos sirviendo a Dios y cómo lo estamos haciendo, servirle mejor. Por ejemplo, hay servicios formales, un oficio eclesiástico. Eso es un oficio formal. Dentro de la iglesia, Dios llama pastores y diáconos para que tengan un servicio formal. Entonces hay una formalidad en eso, pero como mencionamos antes, si la palabra diácono significa servidor, si la Biblia nos dice que todos los salvos somos servidores, somos diáconos, entonces aquí hay muchos diáconos que no son llamados al oficio de diácono, pero somos todos diáconos para servir al Señor.
Por ejemplo, en la preparación y en la realización del culto o de las reuniones públicas. Obviamente hay un aspecto formal, hay alguien que se para, quien da una enseñanza, hay alguien que preside, hay una formalidad en eso, pero hay una participación también de otras personas que no tienen ese rol dentro de lo que implica el culto, la reunión. Hay un lugar de reunión, ¿verdad? Y para que ese lugar pueda estar en condiciones, hay personas asignadas, hay un rol de limpieza. Entonces, hay un servicio allí que es formal. ¿Por qué? Porque desde el momento que hay un orden, desde el momento que hay un compromiso, una responsabilidad, hay un servicio allí formal. Puede ser que una iglesia tenga un ministerio específico. Hablamos aquí varias veces de empezar algo con niños. Entonces, algunas personas toman ese compromiso para tomar a los niños, para enseñarles, para predicarles el Evangelio. Ahí una iglesia está teniendo un ministerio específico con un grupo determinado, hay algo formal. Tenemos un propósito de tener alimentos, juntar alimentos, y hablábamos con los hermanos diáconos de siempre recordarnos eso, hermanos, que a veces se nos olvida. Cuando vamos a hacer las compras, comprar un paquetito más de algo, puede ser arroz, puede ser frijoles, puede ser un cafecito. Lo guardamos allí para que en algún momento a una persona en necesidad se le pueda dar una canasta de alimentos. Entonces la iglesia tiene un servicio formal en relación con eso, pero nada quita que un hermano, cualquiera de ustedes, vaya y le dé algo a alguien en necesidad, aunque sea informal. Las dádivas y las ofrendas. Hay un compromiso delante del Señor, principalmente de los miembros de la iglesia, pero también cualquier persona que voluntariamente tiene en su corazón dar al Señor, puede hacerlo. Eso es un servicio al Señor. Cuando estamos dando de nuestros recursos, estamos sirviendo al Señor. Lo vemos de esa forma. Alguien puede estar diciendo, le voy a dar al Señor, ¿verdad? Y con un corazón que no quiere hacerlo, pero lo hace quizás por una autoimposición o para no sentirse tan mal, pero no lo hace con la actitud correcta de que él está siendo útil en servir al Señor con eso. En la evangelización y el discipulado, bien podemos hacer una actividad con la iglesia. Sería bonito ahora, por ejemplo, que tenemos calendarios del año nuevo, poder ponernos de acuerdo y ir un día acá al parque, que está tan lleno de gente, y empezar a entregar los calendarios y procurar hablar con las personas para evangelizarles. Eso puede ser una actividad de la iglesia que hacemos formalmente, pero usted o cada persona en su vida privada se encuentra con alguien y quiere compartirle el Evangelio y lo hace de manera informal. Entonces hay servicios que están organizados o planeados de la iglesia, que tienen un compromiso, que tienen un orden, unos lineamientos, y hay otros que podemos hacer cada uno de nosotros de manera individual y en nuestro diario vivir. Nuestras oraciones son un servicio. ¿Usted ve sus oraciones como una manera de servir a Dios? Vea, hermano, qué increíble la cantidad de formas en las que estamos sirviendo a Dios y no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Y la cantidad de formas en las que podríamos servir a Dios, ahora que podemos entender esto con más claridad. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Usted respóndase, porque sirvo a Dios. ¿Y por qué sirve a Dios? Porque adoro a Dios. ¿Por qué usted participa de las reuniones que hacemos online de oración? Porque estoy sirviendo a Dios. ¿Por qué viene a la iglesia? Porque estoy sirviendo a Dios. ¿Por qué evangeliza? Porque quiero servir a Dios. Si Dios llama a alguien y lo levanta al diaconado o al pastorado, ¿por qué lo hace? Porque quiero servir a Dios, y eso responde a que quiero adorar a Dios conforme a los dones, a las capacidades y a lo que Dios ha dado a cada uno. Vean lo que dice este texto de Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El amor va a ser el vínculo que une todas estas intenciones y buenas voluntades de servicio uno por otros.
Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo y de corazón haciendo la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, vean, es tan susceptible el corazón humano a la alabanza propia o a la exaltación propia, que muchas veces en las iglesias donde cuando hay una participación pública, hay muchos que tienen participación pública, ¿verdad? Eso es mucho más notorio y más visible. No digo que en una iglesia donde hay uno solo que predique y preside no puede haber orgullo o arrogancia, también puede ser. Pero muchas veces donde se estimula a la participación pública y una cancioncita por acá, una canción especial y el grupito de música, ¿verdad? Y toda la banda allí, lo que se está provocando o generando el tropiezo es que las personas sirvan al ojo, sirvan porque los ven, sirvan porque van a recibir alabanza, sirvan porque quieren agradar a los hombres. Entonces no podemos evidentemente llegar a la nulidad de que haya una participación pública, pero bueno, Dios ha llamado personas para que tengan esa responsabilidad de guiar, de instruir, de dirigir a la iglesia, y debemos cuidar que nuestro corazón engañoso quiera hacer las cosas, o mejor dicho, debemos cuidar de motivar a que la gente, dando lugar a su corazón engañoso, quiera hacer las cosas para ser visto. Sin embargo, eso no va a llevar a evitarnos por completo que haya cosas que hacer, ¿verdad? Y es muy bonito cuando tenemos la oportunidad como iglesia de disfrutar, ayer que disfrutamos de la reunión de gratitud, y personas cantaron aquí, ¿verdad? Y no es que haya algo malo en eso. Lo que pasa es que una cosa es una reunión de iglesia a nivel, podemos decir así, de comunión, de alabanza, de compartir, y otra cosa es el culto a Dios, donde debemos ser mucho más cuidadosos, ¿verdad? De lo que sucede, especialmente delante del Señor. Veamos el ejemplo de Cristo en cuanto al servicio. Bueno, ustedes lo conocen, ¿verdad? Se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó la toalla, se ciñó, puso agua en el lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos, a enjugarlos con la toalla. Y después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Atención a esta enseñanza, porque primero dio el ejemplo, la ilustración, y luego vienen las palabras. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy, pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque como ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. En otras palabras, ¿vieron el ejemplo? Así deben hacer. El ejemplo es que el que quiere servir, ¿verdad?, tiene que tomar la toalla y el lebrillo y servir. Ahora, no estaba el Señor diciendo, a partir de ahora, como algunas iglesias practican, tienen que lavarse los pies. O sea, que va a pasar a alguien y le va a lavar los pies a todos. No, tiene que servir a su hermano. Las formas son múltiples, la variedad es grandísima. El tema es, ¿estoy poniendo en práctica esta idea de servir? ¿Cómo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Muchos tropiezan con que no saben cómo hacerlo. Entonces es bueno esta instrucción porque nos tiene que hacer pensar, primero, si lo estamos haciendo o no. Capaz que lo estamos haciendo y no lo estamos entendiendo. Segundo, si hay más cosas en las que puedo servir. Tercero, si lo estoy haciendo y si lo estoy haciendo con la actitud correcta. El Señor dijo que Él no vino para ser servido, y Él es digno de ser servido porque es maestro y es Señor, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor, Rey del universo, creador de cielos, tierra y mar, dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. No solo fue hombre, sino que fue siervo. Entonces, hermanos, veamos el servicio como una manera de imitar a Cristo.
Veamos el servicio como una manera de servir a Cristo, una manera de adorar a Cristo. Y hay estímulo porque tiene recompensa. No es, aun cuando es una gracia, aun cuando es un privilegio, aun cuando nosotros somos los bendecidos en realizarlo, el Señor nos recompensa. O sea, la gracia va hasta tal punto de que Él honra a los que le honran. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿No es algo asombroso esto? Recibir honra de aquel que nos da la gracia de servirle. Hermanos, ustedes han muchas veces servido a otros hermanos y lo están haciendo. Y es maravilloso cuando se ve eso en el cuerpo de Cristo, cuando una de las grandes evidencias, podríamos decir, en la salvación, no es única ni excluyente, ¿verdad? Pero cuando usted ve una persona que se une a la iglesia, y no solamente se ve, obviamente, cambios en su vida en cuanto a fidelidad en la asistencia a los cultos, a atención a la palabra y todo, pero cuando usted le ve deseos de servir, usted dice, aquí algo realmente pasó, ¿verdad? Porque muchas veces se ve personas así que vienen a la iglesia y que son oyentes, pero tienen una actitud pasiva en relación al servicio. Es lo que dice Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Recordemos que el Señor lo recuerda, para tener un estímulo para servir. Si usted se desanima en algún momento en cuanto al servicio a Dios, en alguna de las cosas que está haciendo, puede resultar en algún momento una carga ya es natural, carga física, agotamiento, ¿verdad? En todo lo que implica el servicio a Dios, hay días que uno está más cansado que otras veces. Pero es un servicio a Dios. Recordemos, Dios no lo olvida. Por eso procuremos tener una buena actitud, como dice Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y en cierto sentido es bonito cuando uno hace un servicio a las personas y uno ve podemos decir, una respuesta positiva, ¿verdad? Que algún hermano hizo algún servicio dentro de la iglesia, viene un hermano, hizo una reparación, hicieron ayer prepararon la cena, ¿verdad? Y trabajaron, gracias hermano por lo que hicieron, ¿verdad? Es muy bonito esa satisfacción de que del otro lado hay una respuesta positiva, ¿verdad? Gracias por una enseñanza, ¿verdad? Que alguien dio, gracias por sus oraciones. Sin embargo, si hacemos el servicio con la motivación de recibir esa alabanza y después no la tenemos, de ahí nos vamos a frustrar. Entonces debemos saber de que estamos sirviendo al Señor, ¿verdad? Si viene el reconocimiento, si viene la gratitud, la tomamos con humildad, dando la gloria a Dios, pero si no viene, al Señor estamos sirviendo, para no tener falsas expectativas y frustraciones luego. Hermanos, el servicio está relacionado con la santificación también. ¿Alguna vez hizo ese vínculo entre santificación y servicio? Dice Romanos 6:22, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vea que Dios le salva para ser un siervo de Dios, y ese siervo tiene una meta, un fruto. Entonces, cuando usted trabaja en su santificación, combatiendo contra el pecado, en cierto modo también está trabajando como un siervo de Dios. Porque efectivamente, si Dios quiere tener soldados en su ejército, quieren que sean soldados sumisos a sus órdenes. Y si el Señor nos da sus mandamientos y su palabra y nosotros le estamos desobedeciendo, no estamos siendo soldados sumisos. ¿Cómo vamos a ser buenos soldados en la batalla? ¿Cómo vamos a poder ir a la guerra si no estamos vestidos con toda la armadura? ¿Cómo vamos a
identificarle bien o representarle bien en este mundo si estamos manchados por nuestra antigua vida. Josué 24:14, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres del otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Hermanos, si usted quiere servir a Dios y quiere hacerlo con la actitud correcta, piense también en cómo está su vida, porque ¿de qué sirve entonces que estemos sirviendo al Señor y haciendo grandes obras si nuestras vidas están manchadas y dominadas por el pecado? Sería muy peligroso participar en un servicio y estar en algún pecado secreto, estar siendo derrotado constantemente sin tener una disciplina espiritual, una guía espiritual, sin que haya arrepentimiento, sin que haya confesión. Mucha gente va a utilizar el servicio como una manera de compensar una vida sucia. Entonces, tengo estos cuantos pecaditos en mi vida, y lo llama pecadito para no sentirse mal, pero no son pecaditos, muchas veces son pecadotes, ¿verdad? Pero ¿qué hago? Me involucro en la iglesia full, arriba y abajo, y sirviendo y trabajando y saltando y yendo para acá y para allá. Y no, el hermanito, ¿cómo trabaja? No, la hermana, qué entregada que es. Pero en el fondo de su corazón o en su vida privada, no está en victoria, está siendo derrotado. Algunos hasta tristemente pudieran engañarse de su salvación pensando en que porque sirven mucho a Dios, son salvos. Si queremos servir a Dios, tenemos que vivir en santidad. Y obviamente vivir en santidad para el creyente no es perfección. Hay tropiezos, hay derrotas, pero hay una vida transparente delante del Señor. Hay integridad, una integridad que es posible en la gracia del Señor. Hay práctica de arrepentimiento, hay práctica de confesión, hay rendimiento de cuentas. Hay un corazón pastoreable. Entonces, los requisitos para el servicio cristiano prácticos, ¿cuáles son? Si lo pudiéramos enumerar, podemos mencionar esta lista. En primer lugar, humildad. Sumamente importante. Y esto, veas, lo vamos a reclamar a cualquiera, hasta los políticos uno va a reclamar eso. ¿Cuánto más en la iglesia del Señor? Porque si hay algo que realmente es repugnante dentro de la iglesia de Cristo, es que alguien que se llama servidor de Dios sea arrogante o sea soberbio. Tiene que ser alguien humilde. Y si hay humildad y esa persona está sirviendo, es manifiesta también la bondad. Humildad y bondad. ¿Por qué bondad? Porque el propósito del servicio no es un beneficio de uno, sino es dar a otro. Entonces, la bondad está implícita en el servicio. Y si alguien sirve para un beneficio personal, no es bondad, es egoísmo. Lo mismo que la humildad. Si el servir es estar bajo las órdenes de otro, implica una renuncia al orgullo. Pero si alguien está con orgullo, no va a querer someterse a las órdenes de otro. Por eso la humildad y la bondad son necesarias. Segundo lugar, disposición. Disposición tiene que ver con la actitud. Esa actitud de decir, aquí estoy, la actitud de Isaías, heme aquí, envíame a mí. Ahora, mucha gente tiene la disposición verbal, pero a la hora de la acción, ahí no hay avance. Entonces, también se necesita voluntad. No solo disposición, sino también voluntad. Estoy dispuesto y si la oportunidad se da, voy. ¿Verdad? No es que estoy dispuesto y ahora está, ya hágalo, hermano. No, es que vieras que no había voluntad. Y también se necesita disponibilidad, porque ¿qué pasa si no tenemos tiempo? Usted puede ser humilde, puede tener la actitud correcta, hasta puede tener la voluntad, pero no tiene disponibilidad. Está muy ocupado en muchas otras cosas y en muchos otros servicios. Entonces, si no hay disponibilidad, también va a haber un problema para cualquier servicio práctico cristiano. Tenemos que preguntarnos, dentro del tiempo que Dios nos da, ¿a qué servimos? ¿Y cómo servimos? ¿Y en qué servimos? Y en último lugar, perseverancia. Porque entonces, si usted tomó un servicio,
lo está realizando con humildad, con entendimiento de que es para beneficiar a otro, con una actitud correcta, disponiendo de su tiempo y todo, pero ahora ha de ponerse a prueba otro asunto. ¿Lo va a mantener en el transcurso del tiempo? Porque muchas veces alguien tiene todo el entusiasmo, toda la fuerza y la voluntad, y ya cuando está allá en eso y lo está haciendo, y ahí después algo pasa, ya no siente la satisfacción, el gozo, quizás como hablamos antes, no tuvo el reconocimiento que esperaba, se le dificultan las cosas y entonces ya no lo voy a hacer más. Entonces, falta de perseverancia, es necesario un esfuerzo. Cualquier compromiso que tomemos delante del Señor en el servicio es necesario un esfuerzo. ¿En qué servir entonces? ¿En qué servir? ¿Se ha preguntado usted en qué puedo servir? ¿Cómo puedo servir en la iglesia del Señor? Bueno, hablamos de servicios generales. Desde que nos levantamos en la mañana, estamos en un montón de servicios generales. Usted va a trabajar y está sirviendo a Dios en su trabajo. La madre que se levanta y atiende a sus hijos está sirviendo a Dios cuando atiende a sus hijos, ¿verdad? Muchas cosas que hacemos, lo que podemos llamar muchas veces nuestra vida secular, no es secular en el sentido de que lo hacemos en el servicio a Dios también, es espiritual en ese sentido también, aun cuando tiene que ver con nuestra vida fuera de la iglesia. Pero también es necesario entender que hay servicios dentro de la iglesia local y cada creyente debe tener algún servicio dentro de la iglesia local. Como dijimos previamente, sean estos servicios públicos o personales o privados. Debemos considerar en qué tenemos oportunidad. Los servicios generalmente suplen necesidades. Entonces pensemos una manera útil para reflexionar cómo servir. Pensemos cuáles son las necesidades de nuestra iglesia. Si pensamos en las necesidades, podemos orar por eso y preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo quieres usarme tú, a mí, para suplir esta necesidad que hay en nuestra iglesia? También es útil evaluar nuestros deseos, porque cuando Dios le salva a alguien y quiere que le sirva, no lo debemos pensar como que Dios lo que quiere es que usted esté allí como un siervo esclavizado, ¿verdad? Y Él te dice, haz eso aunque no te gusta, y saca el látigo, ¿verdad? Y te pega, no. Dios quiere que usted le sirva también en algo que pone en su corazón el deseo de hacer. Hay personas que uno puede decir, bueno, es que hay servicios que nadie quiere hacer, a nadie le gusta limpiar la iglesia y limpiar los baños. Hay gente que disfruta de hacer ese servicio porque le gusta hacerlo, porque lo hace bien. Y ora al Señor, Señor, yo quiero participar del servicio, y es maravilloso que haya gente que le guste ese servicio. Hay gente que tiene otra habilidad en otras áreas, y entonces esos deseos pueden ser volcados al servicio del Señor, porque ¿quién puso esos deseos ahí? Si al fin y al cabo son deseos que no son pecaminosos, que son buenos, Dios los quiere usar. Puede ser que muchas veces haya un deseo que no es correspondido con lo que Dios quiere para nosotros, y también entonces tiene que haber, alguien dice, es que yo quiero cantar y a mí me gustaría cantar aquí, que todo, oigan, bueno, puede ser que no sea la forma. Quizás Dios lo capacitó a usted para cantar, tiene una muy bonita voz. Podemos hacerlo dentro del entendimiento, de la reverencia, de lo que queremos es motivar el canto congregacional, ¿verdad? De cómo podría mejorar la música en esta iglesia. Si alguien tiene el talento, el don para tocar un instrumento, qué bendición tan grande. Aquí tenemos la visita del hermano Franklin, que es el pianista de la Iglesia de los Lagos, con su esposa Andrea. Bienvenidos. Dios le ha dado a él un talento, se ha capacitado, se ha preparado, y él está realizando un servicio al Señor en eso. Sería maravilloso que entre nosotros, si hay personas capacitadas, puedan hacerse eso, dentro del entorno, del marco de lo que entendemos cómo debe realizarse. Ojalá haya un coro aquí de voces angelicales y podamos hacer muchos servicios al Señor con eso. Pero entonces, si se unen estos factores, se alinean,
hay una necesidad, hay una oportunidad de servir, el deseo se suple en eso, hay uso de dones o de talento y además se ve fruto, porque ese es otro punto importante. Dios fructifica aquello en lo que usted quiere que sirva. Entonces, es maravilloso considerar que el Señor le está usando. Para finalizar, vamos a considerar algo que hablamos también la semana pasada. ¿Se acuerdan de qué tema hablamos la semana pasada? A ver, vamos a hacer la prueba de la memoria. ¿Cuál era el tema del discipulado de la semana pasada? Cric, 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 cric. La mayordomía, ¿verdad? La mayordomía cristiana. Bueno, vamos a considerar la importancia de la fidelidad. La meta en el servicio, obviamente la gloria del Señor, pero vamos a considerar la importancia de la fidelidad. Lucas 16:10. El que es fiel en lo poco, en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Mateo 25:23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Piense eso, hermano. Que un día estaremos al lado de Cristo, si escucharemos esas palabras que no solo tienen que ver con salvación, sino también con el servicio. Entonces, preguntas de reflexión. Considerando todas tus ocupaciones como un servicio a Dios, me refiero a todas tus ocupaciones también externas, ¿verdad? En tu hogar, tu trabajo, tus estudios, todo lo que haces como un servicio a Dios. ¿Cómo es tu servicio? Porque aun si no estás llevando a cabo bien tu trabajo, tampoco estás sirviendo bien a Dios en esa área. Si no eres un buen estudiante, ¿cómo estás sirviendo a Dios? ¿No lo estás sirviendo bien a Dios allí? El creyente tiene que buscar la excelencia en todo lo que hace, ¿verdad? Muchas veces nos vemos en nuestras propias limitaciones. Quizás algunas veces aspiramos más allá de nuestras capacidades. Pero debemos esforzarnos. Segunda pregunta, ¿tienes algún servicio específico en la iglesia local? ¿Cuál? Todo creyente, especialmente los miembros de la iglesia local, deberían tener un servicio en la iglesia local, aun cuando sea un servicio pequeño y minúsculo. Alguien puede decir, ¿qué servicio es algo pequeño? Hay veces que los servicios pequeños, cuando no se realizan, son los que más incomodan. Imagínense a alguien que tiene la responsabilidad de venir y abrir la iglesia. Tiene la responsabilidad de venir y abrir la iglesia. Y ese día, ningún otro trajo llave. ¿Qué pasa? No se puede hacer el culto. Hasta que alguien no vaya y busque la llave y la traiga, no se puede hacer el culto. Si alguien tiene la responsabilidad de preparar el pan para la cena del Señor, y no se hizo el pan de la cena del Señor, ya se dificultan las cosas, ¿verdad? No es que no se pueda hacer, se va y se compra otro pan, pero tenía un servicio para cumplir. Hay muchos servicios, hermanos, quizás ustedes no se imaginan, pero podríamos hacer una lista de un montón de cosas que hay que hacer en la iglesia y sería mucho más fácil si estuvieran repartidas entre un montón de personas. Hay muchas personas que pueden colaborar y muchas veces se sobrecargan algunas personas. Aquí agradecemos mucho la labor de Cornelio. Cornelio está haciendo un servicio, bueno, ayer los hermanos también lo reconocieron, perseverante, ¿verdad? Y él hace muchas cosas en lo que tiene que ver con el culto diario, ¿verdad? Y hay otras muchas personas encargadas de muchas cosas. Pero sería maravilloso que haya más encargados entre los miembros, aún de cosas pequeñas, como contar la asistencia, como saber quiénes son los hermanos que no vinieron para llamarles después. Hay muchas cosas que podemos hacer y nuestra iglesia puede crecer en organización, en orden. De hecho, puede ser que haya hermanos que vean cosas a mejorar que ni aún yo como pastor o alguien se ha dado cuenta antes, y sería una bendición para la iglesia.
Y la última es, ¿en qué aspecto puede mejorar tu servicio a Dios? Que el Señor nos ayude a mejorar. Debe ser una evaluación constante. Digamos, yo tengo la responsabilidad de impartir la palabra de Dios y esa es quizás la manera principal en la que estoy sirviendo a Dios. Bueno, mi esposa lo sabe. Casi todas las veces que yo termino de enseñar, yo digo, no lo hice bien o no hice de la mejor forma que debería. Siempre hay una sensación de que uno puede dar más, de que puede prepararse mejor, de que puede dedicar más tiempo, de que puede buscar mejores formas de servir. Y en cierto modo es bueno que así sea. Quizás sea un problema cuando uno diga, qué buen sermón di, porque puede uno creer que ya lo logró. Siempre podemos hacer mejor las cosas, podemos esforzarnos más, podemos dar más para Cristo. Entonces, podemos preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo puedo mejorar? O Señor, en lo que me has mostrado que puedo mejorar, ayúdame a mejorar. Y si el Señor nos muestra de que quizás ya no depende tanto del esfuerzo, porque es hasta donde Dios nos ha llegado a avanzar, también que nos dé la paz en eso, ¿verdad? Alguien puede haber estudiado años, ¿verdad? Y ser un excelente pianista, ¿verdad? Y decir, bueno, pero ya esa pieza, opus, no sé cuánto, esa ya no la puedo tocar, porque, bueno, el Señor te mostró hasta dónde llegar. Hasta ahí fueron quizás tus capacidades, tus dones, tus talentos, pero aún con gratitud de lo que Dios te ha permitido hacer. Porque aquella persona que dice, no, es que yo quiero predicar, y Dios le muestra que no está capacitado para predicar, pero siempre sueña con predicar. Y pasan 30 años y en lugar de buscar en qué otro servicio Dios le quiere usar, sigue soñando con predicar y no está capacitado para predicar. Entonces, hermanos, pensemos acerca de este tema, porque es muy importante para todos nosotros estar capacitados, entendidos del tema del servicio, de cómo lo hacemos, de qué es lo que Dios quiere y que realmente como iglesia sea notorio interiormente y aún exteriormente, que digan, pero en esa iglesia, qué maravilla, cómo sirven a Dios. Yo muchas veces lo he compartido eso de la iglesia en Norbergen cuando el Señor nos permitió ir a las conferencias. Una iglesia, podríamos decir, relativamente pequeña, y recibían a 70 pastores de diferentes partes del mundo. Y uno se preguntaba, ¿y cómo hace esta iglesia para hospedar a tantos pastores, para preparar alimentos, para organizar la conferencia, para traer a la... No era 2 o 3 involucrados, toda la iglesia. Gente que sacaba vacaciones para servir en esa... Gente que iba a trabajar en la noche y venía para servir a las mesas la comida. Gente que uno lo veía, pero qué maravilla, decía uno, mira esta familia, hasta los niños limpiando los vidrios en el intervalo de las reuniones para que esté limpio todo el culto para la siguiente reunión. Quiere el Señor ayudarnos a crecer como iglesia en el servicio. Oremos. Señor Dios, Padre Santo, bendice esta meditación y ayúdanos a comprender más y más la importancia del tema del servicio, sabiendo que no servimos a los hombres, sino que te servimos a ti, oh Dios, a Cristo nuestro Salvador. Pedimos tu bendición en este tiempo ahora de receso y de comunión, en el nombre de Jesús. Amén. Pasamos al receso, hermanos. Bendiciones.